Muchas gracias, Presidenta. Federico Lamont, Asilo y Salmont y Liberal Metropolitano. Preguntarle si trascenderá a las grandes metrópolis o en línea. 50 kilómetros, el 70% de la población se reúne ahí, pero ¿por qué no ser más ambiciosos ahora que hay una buena vecindad con Corea, un tratado de libre comercio con Corea y se puede aprovechar para aplicarlo a en línea y trascender la frontera de la metrópoli? Como primer planteamiento, Presidenta. Bueno, no hay tratado de libre comercio con Corea. Eso todavía no existe. Tenemos que ir paso a paso. Nuestro interés es el desarrollo del Plan México. Esto es parte del Plan México. Fue diseñado, ¿por qué no le platica, Roberto, cómo se diseñó? No sé si tengas por ahí el video de cómo, que ya lo habíamos presentado aquí, pero cómo se consultó a la población, todo el trabajo de campo que hicieron. ¿Por qué no lo platicas? El vehículo línea lo empezamos a desarrollar con un lienzo en blanco. Nosotros sabíamos que queríamos desarrollar un mini vehículo eléctrico que sirviera a nuestra población. Entonces, lo que hicimos fue empezar a salir a las ciudades y a los pueblos del país a entender cómo se mueven las personas aquí. Nos encontramos, para los que vivimos en la Ciudad de México y ubicamos zonas como la Magdalena Contreras, como Tlalpan, como la Gustavo Madero, donde existen muchos trayectos de taxis locales. La gente llega al metro o desde el autobús y llega a sus casas en trayectos cortos de taxi. También conocemos el mototaxismo, que es prevalente en casi todo el país. Lo que queremos encontrar es una solución que funcione, para encontrar una solución a esos problemas de movilidad urbana que actualmente el mercado no ofrece una solución. Y por eso nos enfocamos en vehículos de esta naturaleza, que son pequeños, muy bajo costo para comprar, bajísimo costo de operación y que tienen esta velocidad que nos permite utilizar el espacio de una forma distinta y muy eficiente. Porque el vehículo que acaban de ver ustedes es un vehículo más corto que virtualmente cualquier subcompacto en el país, pero la cantidad de espacio que tiene, que les vamos a mostrar el 7 de junio, es algo que ningún vehículo puede ofrecer. Y esto lo hicimos, insisto, haciendo una inmersión en lo que se requería en el mercado, hablando con usuarios, hablando con conductores, hablando con grupos de transportistas, observando, y ese es el proceso en el cual llegamos. Ahora, recordemos, Colina es el inicio de un proyecto empresarial de país. Este es el primer vehículo de línea y naturalmente el producto y la empresa tendrá su evolución y más adelante, por supuesto que podremos considerar categorías mayores o diferentes a la que estamos mostrando en este momento. Presidenta, ¿con este proyecto trascendería México los acuerdos de Bucareli que condenaron al país durante 50 o más años a no lograr un desarrollo industrial propio? México produjo sus propios vehículos en la época el final de la época del desarrollo estabilizador. Cuando yo era niña, todavía el Renault fue una asociación entre una empresa pública y Renault, la empresa francesa. El American Motors, o no sé cómo se llamaba, el Rambler, también fue diseñado por ingenieros mexicanos, ingenieras mexicanas. En aquella época era principalmente hombres. Entonces, en una época se desarrolló, cuando viene pues el neoliberalismo en pleno, todos esos proyectos se abandonan. Fíjense cómo empezó Roberto. 7 países en el mundo son los que más producen vehículos, empezando por China, Estados Unidos, Japón, Corea, India, Alemania y México. Estados Unidos, Alemania, India, China, Corea, Japón tienen marcas propias. México no. México solamente arma los vehículos. Entonces, el objetivo es tener una marca propia. ¿Qué tipo de vehículo? Un vehículo accesible para la población mexicana. Un vehículo que sea más barato, un vehículo eléctrico que no contamine y un vehículo que permita ir por cualquier pueblo con calles angostas en nuestro país. Entonces, está diseñado para México,
para las ciudades o para los pueblos. Es eléctrico porque va a costar mucho menos su operación que un vehículo de combustión interna. Y además fue diseñado, todo su diseño se basó en preguntas, consultas a mexicanas y mexicanos que se transportan en mototaxis o al chofer del mototaxi, de tal manera que sea accesible tanto para transporte público, es decir, un pequeño taxi, puede subir una silla de ruedas, puede haber paquetes que se lleven en el lugar y que caben dentro del vehículo, y sobre todo está diseñado para México. El objetivo es, ya que está el diseño, mantener este equipo de investigación. No es que haya hecho el Olínea y ya cada quien se va a su casa. No, la idea es que esto trascienda. Es un equipo de investigación que se va a mantener, que va a seguir desarrollando con su ingenio, con su creatividad, nuevos modelos de Olínea, y que esto se vincule con las instituciones públicas de educación, de tal manera que haya carreras de electromovilidad que ya existen en algunas universidades, que se vinculen con el desarrollo de vehículos y que no solamente es el estudio para trabajar en otros lugares, sino para trabajar en el desarrollo de vehículos eléctricos en México. Es un proyecto muy ambicioso, pero la verdad es que ha sido muy bien coordinado por Rosaura, por Roberto, con un equipo extraordinario de jóvenes investigadores, mujeres y hombres, que han dedicado días y días y días de tiempo completo en células de investigación distintas para poder generar este vehículo. Finalmente, Presidenta, ¿la planta de producción o el diseño se quedará o no en Puebla? Es parte, la de fabricación de baterías, sí. Al principio, pues una parte será importada, porque no hay cadena de producción en México. El objetivo es que lo que se empiece a importar poco a poco vaya siendo sustituido por la producción nacional, porque actualmente para el vehículo línea no todo es fabricado en México, algunas partes van a ser importadas y después se van a generar las cadenas de producción en nuestro país. Concluyendo, el titular de los Centros Tecnológicos de México, el doctor Jiménez, y sus educandos estarán en capacidad para incorporarse a estos proyectos. Sí, ahí hay carrera de electromovilidad también en el Instituto Politécnico Nacional. En Puebla también, en la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, vamos por acá, a ver, de Puebla. Gracias, buenos días, Presidenta, y a todos los presentes. Preguntarle sobre esta regulación, cómo va para tener este mini vehículo, porque comentaba el director Roberto Capuano, bueno, el coordinador del proyecto, que estaban trabajando en esta nueva regulación de mini vehículo. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, comentaba que ya las baterías, ya de hecho hay una fábrica en Puebla que va a empezar a fabricarlas, y sobre esto entiendo que las baterías de vehículos eléctricos, ¿cuánto tiempo duran y cuál es cómo se va a hacer para que no contaminen después, si se está pensando en un proyecto para que no haya tanta contaminación respecto a este vehículo o línea? Bueno, pues esas son mis preguntas respecto a este proyecto. Estamos trabajando, y ya de hecho salió publicada, ya convocamos a los grupos de trabajo en una nueva norma, NOM, con la Secretaría de Economía, para que esta categoría de vehículos pueda ser creada. Estamos creando un nuevo mercado y una nueva categoría de vehículo. Es decir, nuestro vehículo, como lo acaban de ver en las imágenes, es un vehículo que no está alineado a propósito con la norma vehicular, que es la NOM 194. Nuestra norma va a crear una nueva categoría para vehículos urbanos de baja y media velocidad de esta naturaleza. Y eso nos va a permitir entonces operar bajo un marco normativo muy claro. Porque si hoy en día lanzáramos Olínea y lo quisiéramos emplacar, no lo podríamos emplacar ni como un coche ni como una moto. De hecho, los coches de esta naturaleza que vemos en las calles generalmente están emplacados como cuatrimotos, lo cual no es correcto. Esto lo que va a hacer es regularizar. Y la intención es que la norma pues, reciba comentarios públicos como cualquier norma, pero que estemos listos con la norma para la fecha de producción del vehículo.
que aclaro, la fecha de producción del vehículo empieza en el 2027. Nosotros empezamos ya a construir las herramientas, lo que se llaman los herramientales, a construir las máquinas a partir de ahorita. Echar a andar una línea de producción toma entre 12 y 15 meses y ese es el tiempo que nos va a tomar salir adelante con la producción. Les vamos a dar más información el 7 de junio. Ahora, sobre la batería, si me permite contestarle esa, sí, porque es importante. Gracias. También es información que vamos a dar de manera más detallada el 7 de junio. Pero nuestra batería la diseñamos nosotros, tanto el diseño como la electrónica. Y una de las ideas con la que desarrollamos la batería es precisamente para crear un producto que pudiera integrarse a la economía circular desde su diseño. Entonces, nuestra batería no solamente funciona para el vehículo, sino así saliendo de la línea de producción también funciona para el almacenamiento de energía, tanto de casas conectadas a la red como las casas que pueden utilizar paneles solares. Y cuando la batería termina su vida útil, así saliendo del vehículo, así tal cual, con una modificación menor en su carcasa, se puede utilizar para almacenamiento de energía. Eso quiere decir que una batería de litio puede llegar a tener una vida de más de 25 años antes de que sea desechada. Cuando sea desechada, tenemos en Sonora una planta de reciclaje de baterías. Entonces es un proyecto pensado en cómo podemos darle mayor uso y mayor aprovechamiento a la batería. Hoy en día, si alguien quiere sacar una batería de un coche eléctrico, es bien difícil darle un segundo uso porque no está creada para tener dos usos. Nosotros sí la diseñamos con dos usos en mente. Gracias. Y ya la producción va a ser a partir de 2027. Todavía no se tiene la empresa privada, digamos, con la que se van a asociar y dónde se estaría produciendo este vehículo línea. Nosotros llevamos ya trabajando en el proceso de industrialización, como le llamamos, desde hace meses. El prototipo es el final de la primera fase, pero se traslapa con la segunda, que es la parte de la industrialización. Tenemos varias conversaciones activas con diferentes jugadores en el país, industriales, para que podamos nosotros subirnos o beneficiarnos del gran conocimiento que hay en México en la construcción de automóviles y que podamos lograr esta línea de tiempo que les acabo de describir. Una persona en la industria automotriz que escuche la línea de tiempo que les acabo de dar se sentiría muy sorprendida porque generalmente toman de 2 a 3 años en construir estas líneas. Nosotros lo podemos lograr en 1 por la complejidad porque la complejidad de nuestro vehículo es distinta, pero porque nosotros podemos subirnos ya a un ecosistema que sabe hacerlo de manera rápida y creíblemente podemos lograrlo en 1 año. De igual manera, como en enero nos decían que era imposible tener el prototipo en 15 meses, pues finalmente lo logramos porque lo trabajamos de una manera muy efectiva y muy eficiente con base en todo lo que está disponible para nosotros aquí. Pero digamos aún no se tiene dónde se va a fabricar ya todo el vehículo, ¿en qué estado? En esas estamos y lo vamos a compartir tan pronto sea prudente, porque el producto, como suele pasar a veces con los vehículos, se puede producir inclusive por partes. Una parte se puede producir en una planta, que luego se va a otra planta a terminar de ensamblar. Y les queremos dar la información completa. Como acaba de mencionar la presidenta, sabemos que la planta de baterías, esa sí va a estar, ya la tenemos hasta ubicado el predio. El vehículo completo lo vamos a comunicar tan pronto terminemos de armar nuestro rompecabezas. Y solo la última pregunta, Roberto, si me permite. ¿Se tiene ya una proyección de cuántos vehículos podrían estar produciendo? Porque suena muy interesante, que está muy adaptado este vehículo para el mercado mexicano. ¿Ya hay algún tipo de proyección a partir de la producción? ¿Con cuánto van a iniciar? Sí. Nuestra línea va a arrancar con una capacidad de producción de 20,000 unidades y la vamos a llevar a una capacidad de 50,000 unidades en 4 años. Es importante que estamos diseñando para 50,000. Las líneas de producción pues toman un tiempo para ir escalando su capacidad, pero nuestra meta es que esta primera línea tenga capacidad de producir 50,000 vehículos. Y es un vehículo que tiene un mercado muy interesante, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica. De hecho, nuestro mercado más interesante de exportación no está al norte, sino al sur, porque la forma en la que nos movemos en México se parece mucho a cómo se mueve la gente en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, en Guatemala. Y de hecho, hemos tenido ya acercamiento con varios de estos gobiernos que nos expresan interés en el vehículo que les hemos mostrado
porque también es una necesidad o sea, esta necesidad que tenemos de vehículos de bajo costo operativo, que sean pequeños, compactos, que se maniobren en calles angostas, pues es una necesidad bastante común en América Latina y en África. Gracias. Gracias. Presidenta, preguntarle por otro lado, en Puebla, bueno, apenas salió la lista del FAISPIAM, de los recursos que van a recibir los pueblos indígenas, y estoy haciendo esa revisión en ángulo 7, hay comunidades que no aparecen, digamos que sí están en el Registro Nacional de Pueblos Indígenas, en el INPI, pero no aparecieron en la lista del FAISPIAM. Ya el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas nos ha dicho que es un tema específicamente de bienestar federal. Sabemos que ahorita hubo un cambio de la titular. Por ejemplo, en Puebla tengo identificados dos comunidades, Coahuila, en Huauchinango, una comunidad náhuatl, y Alpanocan, San Antonio Alpanocan, en el municipio de Tochimilco, al sur. Coahuila es Sierra Norte y Alpanocan es la Mixteca. Y particularmente en Alpanocan nosotros hemos llevado el tema, desde el año pasado hicieron pues una protesta, fueron a Bienestar, y en Bienestar les dijeron que les iban a dar una respuesta, explicarles. En algún momento les dijo que no estaban tan marginados, sin embargo hay comunidades aledañas que sí tienen su recurso FAISPIAM, y ellos pues me preguntaban ayer si se podría revisar por qué hay comunidades que sí están en el Registro Nacional del INPI, pero no están, digamos, en la lista oficial del FAISPIAM que se acaba de publicar. Le preguntamos a Leti Ramírez para que pueda atenderlos e informar. El objetivo es que todas las comunidades registradas en el INPI, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tengan acceso al recurso. Vamos a ver en particular en estas dos, ¿por qué no? O si se requiere ampliar. El año pasado, el cambio en la titular no tiene nada que ver con algún cambio, se mantiene la planeación que venía desde que estaba Ariadna y ahora con Leti, no es que haya habido cambios en la planeación. El año pasado se incorporaron comunidades que originalmente no estaban integradas, entonces en el caso de estas dos comunidades le pedimos a Leti que junto con Adelfo lo revise. Muchas gracias, Presidenta. Y la última pregunta, estaba entre dos, pero bueno, voy a hacer la que es más coyuntural. Sobre este control de Chilapa esta recuperación que hizo el Gobierno federal con esta estrategia para evitar la violencia frente al grupo delictivo de los Ardillos, ¿cómo se garantizará o cómo se está garantizando que las personas desplazadas regresen a sus hogares, digamos, sin temor a ser víctimas de estos ataques, y que siguen esta estrategia de seguridad para neutralizar este grupo en esta comunidad y otras aledañas, por ejemplo, incluidas de otros estados como Puebla o de otros grupos que también suelen tener pues incidencia o violencia en las comunidades? ¿Qué sigue pues en esta estrategia para neutralizar este tipo de grupos? El día de ayer se trasladó, estuvo desde la mañana, desde el día anterior, la Secretaría de Gobernación atendiendo junto con la gobernadora. Hoy tuvimos un enlace con ellas, están en Chilpancingo, se van a trasladar hoy mismo a la comunidad y a las comunidades para poder revisar personalmente la situación en la que están las personas. Ayer ya se liberaron los bloqueos que había 3 bloqueos, los 3 se liberaron mediante el diálogo, se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa, con la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria, que la verdad es de primera. Ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas, también un grupo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero, estuvieron ahí, se acercaron a las personas desplazadas, hubieron asambleas, se llevó alimentación y otros insumos, y a los heridos se les trasladó a los hospitales, todos hasta el momento están bien. El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero. Es una problemática específica la que existe ahí. Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias. Entonces el objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo.
Si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse, se lleva a su propia vía. Pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo puede establecerse una condición de paz y de desarrollo principalmente es un municipio, que es Chilapa. Gracias. Bueno, vamos acá a ver la compañera. Gracias, buenos días. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Presidenta, preguntarles si ya tienen los costos de O-Línea para el público, cómo se está pensando o si ya se tiene. Nada más que Roberto quiere anunciarlo el 7, el 7 de junio. La idea es que sean algunos modelos distintos, con un precio distinto, pero ya el 7 de junio vamos a dar más detalles. Bien, y además preguntarles cómo fue esta investigación para definir las características del auto, saber si se trabajó o se buscó como accesibilidad para las personas con discapacidad, se está trabajando o más bien se planeó algo así. Para salir a desarrollar este vehículo, lo que hicimos, insisto, empezando con un lienzo en blanco, utilizamos una metodología que se conoce como pensamiento de diseño, y esto implica observar a la gente, entrevistarla y vivir la experiencia de las personas a las que se les quiere diseñar un producto o un servicio. Y en ese proceso lo que observamos, como bien lo menciona, es que la oferta actual, además de que es generalmente adaptada, es decir, uno de los transportes que les acabo de mencionar, que son interurbanos, que se utilizan generalmente mototaxis en Oaxaca, en Yucatán, pues digamos por todo el país, generalmente no están diseñados para esos propósitos, y nuestro vehículo sí. Y una de las cosas que nos dimos cuenta también es que más de la mitad de los trayectos de lo que se le conoce como última milla, que son estos trayectos cortos, interurbanos o adentro de la ciudad, son lo que se le llama movimientos de cuidado. Son mujeres que están trabajando actividades para la casa, de su casa a la escuela, a dejar a los niños, a dejar a sus papás a la clínica, a ir al supermercado o al mercado a hacer las compras. Ese tipo de movimientos se utilizan mucho, y por eso también nuestro vehículo está creado de manera muy amplia para poder cargar y ser muy cómodo para esas actividades. Y finalmente nos damos cuenta que definitivamente no hay oferta actual para las personas que tienen discapacidad, y que las personas que tienen silla de ruedas viven una movilidad muy limitada, particularmente en el transporte público, porque es muy difícil moverte y se requiere doblar la silla, y es muy difícil, el proceso que lo observamos muchas veces es muy difícil. Entonces, en O-Línea cabe una silla de ruedas sin necesidad de que sea doblada, y adentro del vehículo puede ser sujetada de manera que una persona en silla de ruedas pueda trasladarse de manera segura sin tener que descender o bajar de la silla de ruedas. Y la historia con más detalle la vamos a exponer el 7, pero les adelanto este método de trabajo que nos permitió creemos un producto muy, muy atinado y muy hecho a la medida para lo que nosotros requerimos en el país, en las ciudades y en los pueblos de México. Un dato más, ¿cuál es la vida útil de estos autos? Pues, un motor eléctrico dura añísimos. Cuando llegó la doctora Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, había trolebuses que tenían 30 años operando con el mismo motor. Un motor eléctrico puede durar décadas y décadas. Y una batería, dependiendo del uso, y además insisto que pueden ser cambiadas, como lo acabo de mencionar, pueden tener una vida útil de entre 8 y 12 años, dependiendo del uso que se les dé, como en nuestros celulares. Pues aquella persona que deja que su celular se le vaya a 0% la batería muchas veces, pues está dañando químicamente la batería, pero si la cuidamos, pues un celular nos puede durar muchos años, ¿no? Entonces depende del uso, pero los componentes, los más críticos, los más importantes, los que más cuestan, los que son irreemplazables del vehículo, esos duran décadas. Gracias. Presidenta, por otro lado, preguntarle, hemos pasado días de lluvia pues en la ciudad y en gran parte del país, preguntarle qué trabajos se están haciendo en todo el país para
pues afrontar este tema y además saber si estos niveles de agua esperados pues ayudarán con este acuerdo que se tiene con Estados Unidos. Bueno, las lluvias principalmente, aunque llovió en Monterrey hace unos días en Nuevo León, han sido principalmente en el centro-sur del país y principalmente en el centro. Se espera que sea un año de lluvias, ese es por lo menos lo que dice la perspectiva meteorológica. Siempre puede haber errores en esta perspectiva, no porque se equivoquen los meteorólogos, sino porque no es una ciencia exacta. Pero los que se dedican al clima y a la meteorología estiman que puede ser un buen año para el campo y en general para poder llenar las presas que se utilizan para agua potable. Ahora, en particular en la zona metropolitana del Valle de México, estamos haciendo una obra muy importante en la zona oriente, en el límite de la Ciudad de México con el Estado de México. Recientemente visité en Nezahualcóyotl una obra, no sé si puedan poner la fotografía. Recuerden que el año pasado esta zona se inundó muchísimo y hay una inundación ahí donde se junta Neza, Los Reyes La Paz e Iztapalapa. Entonces ahí nos pusimos de acuerdo con la ciudad y se está haciendo una obra integral para que no haya ya más inundaciones. Chalco, por ejemplo, que se inundaba cada año, pues el colector ya está listo y ha habido pequeños encharcamientos, pero no aquellas inundaciones a las que estábamos acostumbrados. Ese colector ya está completamente terminado. No sé si quieras poner una fotografía y podemos invitar a Conagua para que informe particularmente de esta obra. Bien, finalmente, Presidenta, preguntarle su opinión. Bueno, Roberto está ayudando también en esa obra como asesor. Como él nos ayudó mucho en la Ciudad de México con ¿cómo se llama? En la ciudad ahora es Secretaría de Aguas, ¿no? Pero en su momento era Sistema de Aguas de la ciudad. No, pero ese es el de Chalco. Es el de Neza. Bien, finalmente preguntarle su opinión sobre la información que se dio a conocer ayer por la Fiscalía de Chihuahua, en la que reconoció la presencia de 2 personas extranjeras que se integraron a este convoy que participó en el operativo antinarcóticos en la Sierra Tarahumara. Incluso se señaló que en algún momento previo a una de estas personas portaba un arma en las inmediaciones de la propia Fiscalía. Sin embargo, también en un mensaje posterior, la gobernadora Maru Campos insistió en que ella no estuvo enterada. ¿Cuál es su opinión sobre estos hechos en Chihuahua, Presidenta? Bueno, en términos de opinión y de visión como presidenta, es que hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía General de la República. La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda, en donde está entrevistando a muchas personas de la Fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua. Y ya tendrá que informar en su momento la Fiscalía cuáles son pues, los avances de su investigación. Le agradezco. Buen día a todas y todos. Vamos, a ver, acá de este lado. Buenos días, Presidenta. Gracias. Buenos días a todos. Gerardo Segoviano de Dime Noticias. Presidenta, hablando del proyecto O-Línea, ya sabemos que proyectos del Gobierno de México, ligados al Gobierno de México, voltean a ver a ciertos sectores de la población para darles a lo mejor algún beneficio extra. A lo mejor me estoy adelantando, pero quiero preguntarle si el proyecto O-Línea tendrá financiamiento especial para jóvenes o taxistas u operadores de plataforma o algo por el estilo. Todavía no llegamos hasta ese punto. Una parte muy importante es la norma que dice Roberto que estamos desarrollando, porque tiene que haber una norma especial para mini vehículos. De hecho, México podría ser no solamente con O-Línea, sino otras marcas podrían desarrollar mini vehículos. Ya incluso hay una oferta de una
empresa para el desarrollo de mini vehículos en nuestro país. Y mini vehículos eléctricos. ¿Qué característica tiene? Estamos acostumbrados a que el desarrollo de los vehículos en el mundo entero, pues son vehículos que cada vez que cada vez son más grandes, que tienen muchísimas aplicaciones dentro del vehículo, y está bien, pero el problema es que muchos de esos vehículos no se pueden utilizar en las calles de México. Entonces el mini vehículo, y particularmente el mini vehículo eléctrico, puede ser una gran opción para el país. Y nosotros estamos dando el paso con el desarrollo propio de un vehículo de marca mexicana que puede asociarse para su producción con alguna otra empresa, pero que tiene que tener una parte pública en donde haya regalías para lo público, de tal manera que pueda seguir la investigación y el desarrollo de los mini vehículos eléctricos en nuestro país. Ya la parte de qué beneficios va a tener para algunos usuarios, ya esperamos a después. Muy bien. Presidenta, en otro tema, ayer fue Día de las y los Comunicólogos, y en ese sentido quiero poner en la mesa el ejercicio de comunicación, que si bien se lleva a cabo aquí todos los días y lo llevamos a cabo todos los compañeros, el ejercicio de comunicación que a veces se distorsiona, usted ha mencionado incluso cómo las noticias falsas a veces circulan muy rápido, la infodemia precisamente, incluso en medios internacionales. Usted mencionó que ya la sección se está quedando corta hace unos días. Entonces, en ese sentido, algunos consideran que se trata de simples contrapesos, se trata de democratización de la información. La pregunta concreta es, desde su gobierno, desde su postura, ¿qué se necesita para, digamos, frenar un poco esa infodemia, a lo mejor reestructurar este ejercicio de comunicación, darle certeza a la gente del ejercicio de comunicación que se lleva a cabo aquí todos los días? ¿Se ha pensado en eso, Presidenta? Porque, insisto, conforme pasa el tiempo, parece que vemos cada vez más noticias falsas. De hecho, ya vimos muchos los memes que se van a armar de Olinia a raíz de lo que se presenta el día de hoy. Es decir, ya es algo común en nuestro país a veces la infodemia, ¿no? Primero, en la Constitución está establecido el derecho a la información. Recientemente modificamos la ley de telecomunicaciones para que haya una persona que garantice el derecho de las audiencias a la información. Por cierto que la Comisión de Telecomunicaciones todavía no habla de ello y es importante que pueda su titular informar de las características, no aquí en la mañanera porque es un organismo autónomo, que ella pueda dar su propia conferencia de prensa para establecerlo. Entonces, es constitucional el derecho a la información. ¿Cómo puedes garantizar el derecho a la información veraz? Pues tiene que haber por lo menos alguien en donde la audiencia se queje en el propio medio para decir, oye, dijiste mentiras. Y además, pues la apertura a los medios alternativos. Si hubiera nada más los medios comerciales o los medios tradicionales, pues estaría muy sesgado. Afortunadamente hoy con las redes sociales hay la posibilidad de muchísimos de ustedes que se dedican a la comunicación y que sean reconocidos como tal. De hecho, la Secretaría de Gobernación está haciendo un trabajo para que los medios alternativos, con ciertas características, obviamente de profesionalismo, sean reconocidos por la propia Secretaría de Gobernación, que fue una de las resoluciones que se obtuvo de este congreso que tuvieron, de que era importante que los medios alternativos sean reconocidos. Entonces, es muy importante la labor que hacen todos los medios alternativos. También la labor que hace el ciudadano desde su propio celular para poder dar versiones auténticas de una realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy las redes sociales tienen una cantidad muy importante de noticias falsas que se propagan a través de usuarios simulados o de los llamados bots, que alguien los paga, porque los bots no salen de la nada. Alguien tiene que poner dinero
para la promoción de una noticia falsa, de una propaganda, para dañar la imagen de alguien o para propagar una imagen falsa. Por ejemplo, el día de la detención de El Mencho, circularon una cantidad de imágenes falsas tremendas. Todavía hay muchas gentes que no saben que es falsa aquella imagen de un avión quemándose y que fue generada con inteligencia artificial con la idea de decir que en México había algo terrible, que sí hubo en su momento coches incendiados, pero que en ese mismo día se controlaron y que el aeropuerto siempre estuvo funcionando, que no hubo ningún momento en que no funcionara y que esas imágenes en particular eran falsas. ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo? Aquí, cuando se mencionó aquella vez de la marcha de la generación Z, que en realidad fue una promoción artificial, aunque pudieron marchar algunos jóvenes, pero fue una promoción fundamentalmente artificial. Aquí se hizo por parte de Miguel Elorza un análisis muy detallado de cómo fue que se generó la información, que no venía de una demanda legítima de unos jóvenes, sino que fue generada por un partido político y después fue acompañada por muchísimos bots que se generaron vinculados con una organización o diversas organizaciones que están asociadas con la derecha internacional, porque muchas de esas imágenes provenían incluso desde el extranjero. Entonces es muy importante desde este espacio y desde otros espacios estar informando de las noticias falsas. La otra sería censurar, pero nosotros no creemos en la censura, creemos en la conciencia de la gente y creemos en la información, creemos en el debate, creemos en las y en los mexicanos, creemos en el pueblo de México, que cada día está más consciente. ¿Cómo es que con toda la propaganda en contra que se ha desatado en los últimos meses contra la presidenta, contra nuestro gobierno, contra el partido del que provenimos, sigue estando bien posicionado o sigue estando bien posicionada la presidenta? Pues porque la gente no es tonta y la gente empieza a distinguir entre las noticias falsas y las que no, y es obligación, responsabilidad de este espacio seguir denunciando las noticias falsas. Por eso la infodemia y por eso también el detector de mentiras que presentamos todos los miércoles, y todavía tenemos un plan para que desde el gobierno sigamos informando todas las noticias falsas que se dicen del gobierno, porque cada día hay una cantidad de noticias falsas que es muy importante desmentir. Imagínense si no las desmentimos. Dentro de 10 años, una persona dice, bueno, ¿qué pasó hace 10 años? Y la única imagen que hay es el avión incendiándose en Guadalajara. Pues van a pensar que eso fue lo que ocurrió. No, tiene que haber siempre un desmentido, aunque sea desde la página oficial de la persona o la página oficial de la institución de la cual se están levantando falsos. Entonces es muy importante tu pregunta. Recientemente en Barcelona, uno de los temas que se discutió entre los presidentes en el Encuentro por la Democracia fue justamente las noticias falsas que se generan en las redes sociales y los algoritmos vinculados con las redes sociales. Es muy interesante quién diseña esos algoritmos, qué objetivo tienen con ese diseño. En Brasil, por ejemplo, se prohibió ya lo que le llaman en inglés el scroll, es decir, el estar, uno se mete a una red social y vas subiendo, 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 y te van saliendo noticias, información o publicaciones del tema que buscaste. ¿Por qué lo prohibieron? Porque al prohibir eso, de alguna manera estás limitando el algoritmo. Yo no digo que se haga necesariamente en México, pero sí es algo que hay que discutir, la cantidad de noticias falsas que hay. Y la otra son medios que se dedican a la propaganda política.
Hay medios en México que se dedican a la propaganda en contra del gobierno o a favor de la derecha mexicana. Hay televisoras que se dedican a eso de tiempo completo, a la propaganda, no a la información, a la propaganda. Entonces, ¿qué tenemos obligación nosotros de estar diciendo? Pues la cantidad de mentiras que están presentando. Bien. Ya por último, Presidenta, en Quintana Roo está llamando la atención un proyecto, específicamente en Majahual, el proyecto Perfect Day. Ayer el gobierno de Quintana Roo lanzó un comunicado respaldando la postura de Semarnat, es decir, no se avanza hasta que se verifique la manifestación de impacto ambiental y todo lo que se tenga que revisar para evitar precisamente un impacto negativo al medio ambiente allá en Majahual. Preguntarle concretamente, Presidenta, su postura respecto de este proyecto y pues hacer énfasis en que una vez más vemos a un grupo empresarial, en este caso extranjero, pues vaya planeando proyectos a costa del medio ambiente. Hay proyectos buenos y hay proyectos que no pueden desarrollarse por razones ambientales o por razones sociales. En este caso, lo más importante en la manifestación de impacto ambiental que se presenta tiene que ver con conservar el arrecife que hay en esa zona. No puede haber un proyecto que dañe el arrecife de esa zona. Entonces, si se va a hacer, pues tiene que ser en otro lugar que permita que se desarrolle el proyecto y que no se dañe el arrecife o bajo ciertas condicionantes que ponga la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, algunas críticas son por criticar todo y otras críticas sí tienen que ver con la protección ambiental y eso es justamente lo que está revisando la Semarnat. Gracias, Presidenta. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Permítame cambiar abruptamente de tema con el teléfono descompuesto que hubo ayer en relación a una publicación que hace CNN y que posteriormente responde el secretario Harfuch. Básicamente, a grandes rasgos, es la presencia de agentes de la CIA y el Gabinete de Seguridad rechaza la idea de que alguno de ellos esté operando en los eventos ocurridos en el Estado de México. Ahora, hay algunas partes que creo vale la pena se esclarezcan con firmeza. Por ejemplo, CNN, sin empacho, cita directamente al fiscal del Estado de México como fuente directa. Una de las preguntas sería si ya la Fiscalía del Estado de México se puso en contacto con ustedes para ya aclarar publicó esto. ayer el fiscal del Estado de México que es falso lo que viene en la nota. Fíjense nada más. O sea, CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista, cuyo objetivo, ¿cuál es? Decir, imagínense nada más, que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, inclusive para matar, eliminar a una persona. Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño. Bueno, hasta me sorprendió porque resulta que hasta la vocera de la CIA salió a decir que era falso. Yo ni sabía que había voceros de la CIA. Pero salió la propia vocera de la CIA a decir que era falsa la nota. El primero que salió fue Omar García Harfuch, es decir, es absolutamente falso. Primero, es falso que operen agentes de la CIA en territorio. Hay permisos para agencias de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional y sus permisos están perfectamente definidos para que pueden trabajar y trabajan principalmente vinculadas con la embajada o con algunas áreas de la embajada de Estados Unidos en México desde hace muchos años, no de ahora, sino desde hace muchos años. Y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Pero imagínense el tamaño de la mentira, que la propia CIA tiene que salir a desmentirlo. Entonces, el objetivo, decía, es, la presidenta no está diciendo la verdad. Sí hay agentes de la CIA operando en territorio nacional. Falso. Solamente son los que están acreditados del gobierno de los Estados Unidos
para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, lo que quieren es como si la presidenta estuviera diciendo algo, o como poner lo que pasó en Chihuahua como algo normal, cuando no es algo normal, es una violación a la ley. Entonces, CNN, bueno, ¿qué interés tiene CNN? ¿Cuál es el interés? Yo ayer dije, y lo he estado diciendo, que hay grupos en Estados Unidos y grupos en México que quieren que haya una mala relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Le están apostando a eso. ¿Para qué? Pues para dañar al gobierno de México y al pueblo de México. Entonces sí hay grupos que buscan eso. Aquí ya los conocemos, pues son todos los conservadores, todos los comentócratas que todos los días dicen que estamos en una situación de crisis, que le apuestan a una mala relación. ¿Para qué? Para la intervención de Estados Unidos en México. Entonces esos grupos existen. Lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa y en esa provocación. Ni el gobierno, ni la ciudadanía. Y que estemos pendientes de la información certera. Ahora, presidenta Sheinbaum, no solo fue CNN. O sea, luego, horas después, el New York Times le hace segunda, pero con una modificación, que la bomba no la pusieron ellos, sino el gobierno mexicano. Sí, imagínense. O sea, ¿cómo? Es pero absurdo. Como si hubiera un área especial del gobierno de México dedicado a poner bombas para eliminar grupos delictivos. Es una ficción del tamaño del universo. New York Times acostumbra unas cuantas ficciones, CNN pues ahora también. No sacaron cómo se cocinaba fentanilo en una cocina donde había hace ya un rato. En Sinaloa. Sí, pero ¿qué había? Ya ni me acuerdo qué es lo que había en la cocina. Salsa. Ah, salsa, a un lado, sí, y una Coca-Cola, sí. Entonces, nosotros vamos a decir siempre la verdad y además esa es nuestra responsabilidad con el pueblo de México. Y siempre actuamos en el marco de la ley, siempre. Imagínense nada más lo de ayer, otro gobierno. Hay 3 bloqueos en carreteras. Algunas de las personas que estaban en los bloqueos estaban armadas. Imagínense ustedes, si hubiera llegado el ejército, o hubiera llegado la Guardia Nacional, lo que hubiera podido pasar ahí con muchos civiles, mujeres, incluso había niños en algunos lugares. Si nuestro objetivo fuera la fuerza, no, se dialoga, lo criminal tiene su propia vía y se hacen investigaciones. Lo importante era sacar a los heridos, que se generara una condición de paz y que se abrieran los caminos, lo primero. Y así se hizo. Y la investigación criminal sigue su curso, pero lo importante es proteger a la población. Es una visión completamente distinta. Nosotros actuamos para la seguridad y la paz. Por supuesto que colaboramos para que no haya tráfico de drogas, pero el objetivo principal es la paz y la seguridad del pueblo de México. Sobre este mismo tema, presidenta, en México sabemos que sí, pero ya CNN, en el New York Times y un condimento adicional. Ayer fue justamente la comparecencia de varias autoridades de seguridad de Estados Unidos en el Senado, Kash Patel, Terry Cole, y va justamente en esta misma línea, ¿no? En que salen estas 2 publicaciones de medios internacionales. ¿A su criterio considera que hay nado sincronizado mediático internacional justamente para imponer narrativas en México? Sí, o sea, es lo que decimos, hay mucha gente que está puesta de acuerdo. Bueno, esta derecha internacional de la que hablamos, pues no se mueve en muchos lugares del mundo. Y hay mucha gente que está apostando a la derrota y al fracaso del gobierno de México.
por razones ideológicas, por razones políticas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Siempre actuamos con responsabilidad, sin caer en provocaciones. Nosotros buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles son nuestros límites? La defensa de la soberanía y el respeto al pueblo de México y su dignidad. Eso es lo que siempre hemos planteado y así va a ser siempre. Y el trabajo que hacemos de seguridad se basa en 4 ejes que los hemos planteado siempre: atención a las causas, inteligencia y investigación, consolidación de la guardia, coordinación, atención a las causas y cero impunidad en el país. Esa es nuestra visión y así vamos a seguir actuando. Tanto que ayer presentamos 40% de disminución en los homicidios dolosos en año y medio. No se había visto, no cualquier país del mundo. Vean otros ejemplos, los del tamaño de la población de México, 134 millones de habitantes. Disminución del 40% en los homicidios dolosos en año y medio. Busquen otros ejemplos en el mundo entero. Quiere decir que la estrategia está caminando. Nos falta, sí nos falta. Pero la estrategia va caminando y se basa en una visión en el marco de la ley siempre. Ahora, esta propaganda o esta visión de algunos que dicen que se cuide México, porque nosotros actuamos ahora sí que, como lo he dicho siempre, con cabeza fría. Ayer me comentaba, lo vamos a presentar, el canciller Roberto Velasco, que hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en México. Y Estados Unidos nos ha dicho, en el marco de nuestras leyes, necesitamos pruebas. Les voy a dar un caso. El caso que personalmente le pedí al Departamento de Estado, caso Ayotzinapa, de 2 personas. Y hay otros casos. Entonces, ellos saben y nosotros sabemos que todo tiene que ser en el marco de respeto y de las leyes de ellos y de las leyes de nosotros. Nosotros estamos pidiendo que se extradite, por ejemplo, a 2 personas que tienen doble nacionalidad vinculadas con el huachicol fiscal y que son muy importantes en la investigación, empresarios que son los que, entre otros, armaron la red para poder introducir combustible de manera ilegal al país. Todavía no tenemos respuesta. Entonces, podemos decir, bueno, pues esto ya es conflicto. No. Nosotros no queremos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? El respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestras leyes, el respeto a nuestra Constitución y la defensa e integridad de nuestro territorio y la dignidad del pueblo de México, como iguales, nunca subordinados, nunca bajando la cabeza. Presidenta, por último, voy a tratar de ser lo más sintético posible porque va relacionado al caso Chihuahua y quiero ir cronológicamente. El día de ayer la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, convoca una movilización en Chihuahua capital destinada a este sábado para que tenga como fin solicitar el juicio de procedencia o el desafuero, el juicio político en contra de la gobernadora del PAN de Chihuahua, María Eugenia Campos. Por cierto, aparece Chihuahua como el número 1 en la tasa de homicidios en abril. Ahora, con esto establecido, presidenta, anoche una dirigente de Morena local de Chihuahua fue asesinada. Y justamente también iba acompañada de su esposo, que en estos momentos, según tenemos reportes, está tratando de sobrevivir al ataque, justo horas después del anuncio que hace Ariadna Montiel. Y esa misma noche sale María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, en un video, en una verborrea de 4 minutos, pero esencialmente dice que
ella no tenía conocimiento de lo sucedido con el caso de los agentes de la CIA. Y aquí hay una parte que no se ha discutido, creo que lo suficiente en medios de comunicación ni en este espacio, Presidenta. A diferencia de otras fiscalías y otros estados, la Fiscalía del Estado de Chihuahua sí responde directamente al gobierno estatal, al Poder Ejecutivo Estatal, y no lo dice un servidor, lo dice la ley orgánica de la propia Fiscalía en su capítulo 1, en el primer artículo, que depende y responde directamente a la gobernadora. Lo que dice la fiscal anoche, pues la verdad es que es imposible o inverosímil creer que no tuviera conocimiento María Eugenia Campos, dado a que el fiscal anterior y la nueva encargada de esta comisión pues le informan directamente a la gobernadora. Presidente, entonces, ¿serían esos tres ángulos su opinión sobre la convocatoria que hace Ariadna Montiel, el asesinato de la dirigente municipal ahí en Chihuahua de Morena y pues lo inconexo que está resultando María Eugenia Campos diciendo que no tiene nada que ver con la Fiscalía cuando la ley establece que sí? Bueno, lo de Morena pues es decisión de Morena, ¿no? Nosotros no intervenimos en eso, es una decisión pues del partido político que decide. Incluso yo me enteré ayer en la noche que estaban convocando, o sea, no hay relación en ese sentido. Morena pues tiene autonomía para desarrollar sus actividades. Sobre el caso de la compañera que falleció, tiene que hacerse la investigación. No sería muy aventurado decir que tiene que ver con el contexto que estás planteando. O sea, hay que hacer la investigación y saber por qué fue y actuar en ese caso responsablemente y también con cero impunidad. Y el otro tema pues lo está investigando la Fiscalía. Es cierto, la Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas, pero la Fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades y cuáles son las responsabilidades y de quién en el marco de la investigación que están haciendo. No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado. Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. Gracias, Presidenta. Gracias. Proceso, sí. Allá atrás. Gracias, Presidenta. Buenos días. Daliera Escobar, de Proceso. Precisamente sobre el tema de Sinaloa, yo quisiera preguntarle primero, Presidenta, si desde el inicio de su gobierno en algún momento o alguna vez se investigó a Rubén Rocha Moya. No, que yo tenga conocimiento. Ok. Y quisiera preguntarle por qué pues no se hizo, dado que había pues un antecedente en dos momentos. Uno, el tema de las denuncias que se presentaron por las elecciones de 2021, cuando bueno pues acusaban que hubo violencia o secuestros para evitar que perdiera pues Rubén Rocha la elección en Sinaloa. Y la otra, lo que sucedió en el contexto de la captura de Mayo Zambada, quien habría dado a conocer una carta en la que mencionaba que él acudió a una reunión en la que murió Héctor Melesio Cuen, el legislador electo en su momento, y en la que acudiría también Rubén Rocha Moya. Primero, le correspondía al Tribunal Electoral dar la sentencia de una elección, si la elección es válida o no. Entonces no le corresponde y fue en el 2021. No sé si hubo una denuncia en aquel entonces a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el Tribunal Electoral que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema. Entonces, la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba. Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdoba. O sea, no estaban las nuevas autoridades del INE. Era Lorenzo Córdoba el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdoba debería de haber dicho, tenemos pruebas, tribunal actúa porque aquí se presentaron. Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia. Entonces, eso que sale en las notas que envía Estados Unidos o que han presentado otros, eso ya fue validado por la ley mexicana.
y por las autoridades mexicanas. No hay ninguna denuncia en ese caso. En el segundo caso que planteas, la Fiscalía General de la República hizo su investigación. El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa, de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía. Pero el gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la Fiscalía y que en su momento deliberaron ya las autoridades correspondientes. ¿Y considera que la Fiscalía tal vez, vaya, de oficio hubiera podido iniciar una investigación para buscar justo las pruebas y que a partir de ahí se pudiera Pero formalizar? eso fue en el 21. Sí. O sea, en el 21 Lorenzo Córdoba era presidente del INE, no dijo que hubiera habido problemas en la elección de Sinaloa. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero nadie lo escuchamos. Y el entonces tribunal, cuyo presidente no era el actual presidente del Tribunal Electoral, también revisó alguna prueba que se hubiera presentado por algún partido político y consideró que no era suficiente para no darle el triunfo a Rubén Rocha. En ese caso, el tema de lo del 21, entendemos habría sido en el Tribunal Electoral local, donde se habrían presentado las denuncias y donde se dio la resolución. Por eso, pero si hay una queja al Tribunal Federal, el Tribunal Federal lo sanciona. O sea, no hubo un partido político que presentara suficientes pruebas como para que se anulara la elección. En ese momento el argumento que se había dado era que aunque se habían presentado algunas de las pruebas que quien estaba denunciando las consideraba como tal, se resolvía que lo que había sucedido es que no había una forma de anular la elección por la amplia diferencia en votos, en cantidad de votos que tuvo Rubén Rocha, y que eso no implicaba que cambiara el resultado, no como tal que no hubieran sido pues como tal fehacientes esas pruebas. Eso por el lado del tema de las elecciones de 2021. Yo me refería también en el tema de la… Por eso, pero a ver, porque vamos, a ver, yo te pregunto a ti, ¿el Tribunal Electoral le dio el triunfo a Rubén Rocha? El local, sí, lo validó. ¿Y el federal? O sea, hubo una queja en el federal para que el federal tuviera que haber intervenido. Pues es que de alguna manera el Tribunal Electoral Federal pues tampoco puede brincar la conclusión que puede dar la Tribunal Local. Un partido político podría haber presentado una queja ante el Tribunal Electoral Federal. No se presentó. Entonces, esa elección de 2021 se validó, incluso si un partido político o un ciudadano hubiera presentado ante la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República alguna queja vinculada con esa elección, pues hubiera abierto una investigación. No hubo. Es hasta ahora, en el 2026. O sea, 5 años después, que dicen que hubo problemas en la elección del 21. Precisamente por eso un poco, bueno, la pregunta en torno al tema de las investigaciones que se hubieran podido solicitar a lo mejor del gobierno para, no formalizadas, sino para ver si se formalizaba un proceso judicial. Pero se basaría en quejas que se presentaron en el 21. Pues ¿cómo vas a analizar algo que pasó en el 21 si no es conforme a la denuncia de alguna persona? Entonces, 5 años después se dice algo de la elección del 21, cuando ya todas las autoridades dijeron fue válida la elección. No hay nada que pueda poner en duda esa elección. Ahora, en el tema de los señalamientos que se hacían en la carta de Ismael El Mayo cuando fue trasladado a Estados Unidos, en ella él ya le mencionaba, ¿no?, que acudió a una reunión en la que supuestamente estaría el Héctor Melesio y también el gobernador ahora con licencia Rubén Rocha. En ese contexto se asesinó a Héctor Melesio y recordamos que en la Fiscalía Estatal se había mencionado que el asesinato se dio en otro contexto. Como bien mencionó usted, la Fiscalía General entró a investigar y pues se concluye que hubo pues un montaje sobre ese señalamiento de dónde fue asesinado Héctor Melesio Cuen. Ahora, yo quisiera preguntarle si la Fiscalía General de la República, usted ya le ha informado si va a retomar esta investigación precisamente por los hechos. Pero son preguntas a la Fiscalía General de la República. ¿A usted no le ha informado? No. ¿Sobre si se retoma o no? No estoy informada de si hay una investigación que haya abierto particularmente la Fiscalía sobre ese momento adicional a la que se abrió en su momento. La Fiscalía General de la República, entonces, como fiscal,
doctor Gertz Manero, abre una investigación, entre otras cosas, para entender cómo fue que un avión llegó a México, se llevó a este delincuente y lo entregó en Estados Unidos. Incluso fueron hasta Estados Unidos a hacer las investigaciones, porque ese tema nunca quedó claro, la participación, si hubo participación o no de alguna institución de los Estados Unidos. Siempre quedó la duda. En todo caso, es la Fiscalía que tiene que informar hasta dónde llegó la investigación que encabezó el doctor Gertz Manero y por qué no hubo, en todo caso, en ese momento, algún proceso adicional que se tuviera que llevar a cabo. Pero ese es un asunto de la Fiscalía, no de la presidenta, porque en el caso federal sí es autónoma la Fiscalía y hay coordinación con la fiscal. Por supuesto, viene incluso a los gabinetes de seguridad muchos de los días para estar coordinando las acciones para la seguridad del país. Pero hay temas que son de la Fiscalía, que ella no comparte con la presidenta, pues porque la Fiscalía es autónoma. Entonces, ella o la propia Fiscalía, sus voceros, tendrán que decir qué pasó con esa investigación que se hizo en ese momento. Sí, claro, precisamente porque derivado de esa investigación que abrió la FGR, pues bueno, más bien derivó en la renuncia de la fiscal local en su momento y ya no supimos más si hubo sanciones, si hubo más investigación sobre este tipo de cuestiones, sobre lo que sucedió con la Fiscalía local, pues con el caso de lo del asesinato. Y finalmente, bueno, sobre el tema de lo de las elecciones, nada más quisiera preguntarle, Presidenta, bueno, usted ya ha mencionado que se validó en su momento y todo, pero ha dicho también usted que son necesarias las pruebas. En su momento también el gobernador con licencia, Rubén Rocha, cuando era candidato, había dado algunas declaraciones en torno a que pues había que encontrar la forma pues de coordinar o de tener alguna especie de, no lo llamó como tal acuerdo, sino una especie de acuerdo o arreglo que pudiera darse con el crimen organizado por el tema de cómo pudieran operar y que eso no siempre lo admiten los gobiernos. ¿Eso no constituiría una prueba, Presidenta? Pues no, es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto. Una cosa es una entrevista donde él da una opinión y otra cosa en todo caso son los hechos posteriores, que los tiene que investigar en todo caso si alguien presenta una denuncia o frente a lo que tuviera la Fiscalía de la investigación, entonces pues dar sus conclusiones. Yo no estoy de acuerdo con esa posición que dio en su momento el candidato a gobernador. Ahora, si hablamos de quiénes son los que tenían relación con grupos delictivos, pues hay una historia muy larga. Aquí mismo Pedrero entrevistó en su momento a el hijo de… que fue candidato. Gutiérrez Rebollo. Y él denunció incluso a un expresidente que tenía relación. ¿Es cierto o no? Son casos que se han puesto sobre la mesa. Y hay muchos otros. Recientemente vi una nota sobre Proceso de la época de Raúl Salinas. Es más, platicamos de ese tema hace poco con una persona y esa persona me dijo, checa las notas de Proceso de la época de Raúl Salinas de Gortari, cómo Proceso dice que se reunió con algunos personajes de la política de entonces, con capos del narcotráfico. Está en Proceso. Sería bueno ahí que lo revisaras. Sí, digo, no se juzgó en su momento y tampoco se ha juzgado ahora, a los expresidentes tampoco, ni a sus familiares. Pero bueno, también quisiera preguntarle, Presidenta, nada más sobre este tema, ¿por cuánto tiempo se le dará protección al gobernador con licencia Rubén Rocha? Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo. Entonces, como gobernador de Sinaloa tenía su propia protección, y ahora él solicitó protección y se le da, igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo. ¿El gobernador lo solicitó entonces? Sí.
Okay. Y bueno, ya nada más finalmente, Presidenta, ¿usted tienen información sobre esto que se había reportado de que dos hijos de el Chapo Guzmán estarían ya en contacto con Estados Unidos para la posibilidad de dar? No tenemos información. No, Estados Unidos no les ha compartido absolutamente No, nada. nada. Y bueno, ya nada más, Presidenta, sobre el tema del Ahora sería interesante, ¿no? Pues fíjense lo que, es decir, a partir de la detención de este narcotraficante que es llevado a Estados Unidos, que nunca quedó claro cómo se fue, empieza un conflicto de ese mismo grupo interno, derivado de una traición interna y la violencia que se desata en Sinaloa. Para todos los que se dedican a investigar estos temas, pues es interesante que se revise cómo es que se da esta situación. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, es nuestra visión, la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete de seguridad. Construir la paz y la tranquilidad para el pueblo de México. ¿Cómo? En el marco de la ley, con una estrategia que va dando resultados. Si en algún otro gobierno que en el pasado se dio, pues ahí está el caso tan sonado que hemos dicho aquí de García Luna, que hizo acuerdos con un grupo criminal. Entonces, si algún otro gobierno piensa otra cosa, lo habrán pensado en su momento. Nuestro caso no es así. Sí, bueno, García Luna pues fue juzgado en Estados Unidos también, gracias a eso pues lo vemos encarcelado. Y quisiera preguntarle sobre otro tema, Presidenta, sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconoce pues una crisis humanitaria en cuanto al tema de desaparición de personas y también, bueno, grave crisis de derechos humanos y sobre todo el reto del tema de la identificación humana. Sí hace, por supuesto, un reconocimiento sobre los cambios robustos que considera que se han dado incluso desde 2018, lo mencionan como tal en el informe, y reconoce que también hubo desapariciones durante la llamada Guerra Sucia, pero actualmente se encuentran, dice, en la autoría de las desapariciones corresponde en gran medida al crimen organizado y en varios casos ha sido en contubernio con funcionarios. No lo generaliza, pero lo destaca. Dice también que es un hecho generalizado y en varias partes del territorio, no como tal de los hechos del contubernio. También, bueno, pues lo que dice sobre los retos para la protección de las personas o los colectivos de buscadores, apenas, bueno, pues lo que hemos visto fue pues el feminicidio de dos de ellas, una madre y su hija, que buscaban a uno de sus familiares, aún lo encontraron sin vida, seguían ayudando, ellas Patricia Costa y su hija Jauregui. Lo que menciona, esto fue en Salamanca, Guanajuato. ¿Qué avances tienen sobre el tema? Y también, bueno, por otro lado, de una vez ya para preguntarle, en proceso se publica la carta que le dirige una madre a usted, la madre buscadora, la señora María Guadalupe Guzmán, de quien su hijo desapareció hace 33 años, es el teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz. Eso, lo que ella menciona es que desapareció en instalaciones del batallón de Ciudad Juárez. Ayer tenía la intención de preguntarle al secretario Trevilla, pero bueno, preguntarle a usted, Presidenta, si se daría la instrucción de ver qué respuesta le puedan dar a la señora, porque dice que se ha obstruido el caso para saber qué pasó con su hijo dentro de estas instalaciones y bueno, pues en esta carta dirige usted se lo solicita. El informe que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede ser que en algunas cosas no coincidimos, pero creo que lo que hay que recuperar es que reconoce que hay el avance del Gobierno de México y que estamos atendiendo. Eso permite pues mucho más coordinación y colaboración con la Comisión y con otras instituciones en otro caso de Naciones Unidas. La secretaria Rosicela, yo le pedí que cada determinado tiempo informe sobre el tema de desaparecidos. Se está trabajando en distintas áreas y quisiera que ella lo informara. ¿Qué característica yo le pedí a este informe? Que previamente se lo presente a los colectivos por respeto a los familiares de personas desaparecidas. Entonces, antes de presentar una cosa pública, hay que presentarlo primero a los familiares y a los colectivos. Hoy hay una reunión de colectivos, Rosicela no va a poder estar porque está en Guerrero, pero sé que incluso va a ir la fiscal en el estado de Tlaxcala y ahí van a tener una reunión, como otras reuniones que se han estado teniendo.
Una vez que venga esta reunión, ella podrá informar públicamente otras acciones que se están tomando para poder localizar a las personas desaparecidas, tanto en vida como si lamentablemente fallecieron. Y sobre los casos de las mujeres buscadoras y de la carta que… De la carta se lo pedí ya al general Trevilla, que pudiera revisarse el caso de esta madre que menciona este tema. Gracias. Bueno, una más si les parece. A ver, la compañera. ¿Qué tal, presidenta? Sí. Buenos días, Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV Cozumel. Bueno, antes que nada, pues agradecerle igual por la magna obra que ha inaugurado hace poco en Cancún, Quintana Roo, una obra de más de 11 kilómetros que muy necesario era en esta zona para pues, la circulación de los turistas, ¿no? Presidenta, preguntarle rápidamente 3 preguntas. La primera acerca de, bueno, hace algunos días se dio a conocer ya las actividades que está haciendo el tren de carga del Tren Maya en Yucatán. Preguntarle si en qué tramos específicos va a estar trabajando tren de carga y asimismo cuándo se espera inicio operaciones comerciales de carga y serían fechas tentativas en 2026 y qué volúmenes de carga se proyectan al mover en la primera etapa y cómo se compara con las proyecciones iniciales. El sábado vamos a estar en Progreso, vamos a hacer una visita al avance del tren de carga, entre otras visitas que vamos a hacer. Vamos a ir a La Cipona también a ver algunos avances de la ampliación del puerto Progreso, y ahí el general Vallejo pues puede dar toda la información relacionada con el tren de carga. El objetivo es que inicie operaciones, no vaya a ser que me equivoque, a principios de enero del 2027, perdón. Al inicio de 2027, que puede iniciar operaciones en algunos tramos. ¿Va a incluir todos los 5 estados donde pasa el tren Si Maya? quieren, invitamos un día al general Vallejo para que pueda informar todo sobre el Tren Maya de carga y en particular en Progreso, ahí vamos a dar información con detalle. Ok, gracias. En otro tema, presidenta… Por cierto, el domingo vamos a inaugurar el Hospital El Orán, es el hospital más grande de América Latina. Es una cosa impresionante y se firma el IMSS Bienestar para Yucatán el domingo. Eso implica que a partir del lunes, ¿qué fecha es lunes? ¿Lunes qué día es? 18. Todos los servicios de salud del estado de Yucatán serán gratuitos, que no son gratuitos todavía. La agenda completa, vamos a Campeche el viernes, luego vamos a Yucatán, vamos a Progreso a inaugurar una preparatoria, una universidad, vamos a Puerto Progreso a revisar el Tren Maya de carga. Marina hizo un hospital para la Marina y el hospital en donde antes su antigua instalación se la va a dar al ISSSTE para que el ISSSTE pueda tener un hospital ahí, y lo vamos a renovar y después el domingo la inauguración del Hospital El Orán. Gracias. Presidenta, en otro tema, hace algunas semanas usted anunció acerca de las encuestas que está o que va a realizar Morena para elegir a sus candidatos en los 17 estados que están por renovarse en 2027. Sí, pero eso ya le corresponde a Ariadna ya. Yo nomás dije que en Morena se hacen encuestas, pero ya no nos corresponde a nosotros. No, al gobierno no le corresponde. No, yo no me voy a meter a decidir quiénes son los candidatos de Morena. Nunca lo haría. Le corresponde al partido y al mecanismo con lo que se deciden los candidatos o candidatas a gobernador, gobernadora, a
presidentes municipales, a diputados federales y en algunos casos diputados locales. ¿Cree que se tenga, bueno, antes del Mundial, conocimiento de los candidatos? No, en junio entiendo que Morena dijo que iba apenas a abrir su convocatoria. En este sentido, ante los cambios que ha hecho la dirigencia nacional de Morena, ¿usted cree pertinente de que también se hagan cambios en las dirigencias estatales No, eso de Morena? yo no me meto. No, Morena se coordina, lo hacen muy bien. Lo hizo muy bien Luisa María y lo está haciendo muy bien Ariadna y ya les corresponde a ellos. Okay. A ellas. A ellas. En otro tema, Presidenta, en cuestión a lo del sargazo en el estado de Quintana Roo, se ha percatado pues arribos masivos de esta alga en varias zonas de las playas de Quintana Roo. Preguntarle cómo van los avances de la SEMA. Si quieren lo presentamos un día. Situación. Ha estado trabajando Rosaura con Alicia Bárcena y con la gobernadora, con Mara Lezama. Hay avances. El tema es cómo se recolecta todo y después ya cómo se transforma. Y se está trabajando en ello. Hay muchos avances. Incluso la gobernadora pues ha hecho muchísimo trabajo alrededor de ello. Pero para darle una solución integral están trabajando las dos secretarias y la gobernadora. Ok, sí, porque empresarios y quienes también apoyan a recolectar esta alga, pues buscan un lugar en específico para poder colocarlo y no se descomponga y no cause pues mal olor en varias áreas de la playa. Sí. Okay. Muchas gracias. Gracias. Presidenta. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Con el detector de mentiras se contribuye a proteger el derecho del pueblo de México a recibir información veraz. Ante las estrategias de los que patrocinan la mentira a través de medios de comunicación y comentócratas, se ejerce el derecho de réplica mostrando la verdad y evidenciando los intentos de manipulación. Quienes desde el extranjero importan falsedades y las reproducen en nuestro país, exponen sus intereses ante un pueblo consciente que defiende su soberanía, la justicia y la verdad. Veamos el detector de mentiras de esta semana. 1. Ciro Gómez Leiva, Azucena Oresti y otros espacios noticiosos aseguran que el gobierno federal utilizó amenazas y presión política contra Grupo Xcaret para boicotear la gala de los premios Platino si asistía Isabel Díaz Ayuso y que su viaje a México fue usado como un distractor. ¡Mentira! El 8 de mayo de 2026, Grupo Xcaret desmintió haber recibido amenazas o instrucciones del gobierno federal para cancelar los premios. El evento se realizó bajo gestión privada sin contratiempos. En todo momento, se garantizó la total libertad de movimiento y de expresión de Isabel Díaz Ayuso en México. Es falso que su visita fuera un distractor, ya que su agenda fue impulsada principalmente por sectores de oposición y medios críticos, no por el gobierno. 2. Chumel Torres, Lorette Mola y Patti Chapoy aseguraron que la visita de la banda coreana BTS a Palacio Nacional fue improvisada por el gobierno de México como un distractor. ¡Mentira! La visita de BTS a México fue anunciada desde el 13 de enero de 2026, días después mediante una carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y como resultado de una gestión diplomática formal con el presidente de Corea del Sur, se programó la visita de BTS a Palacio Nacional y la ampliación de sus presentaciones en el país para 2027. 3. En espacios de TV Azteca y Latinus aseguraron que el Instituto Nacional de Migración realiza redadas contra migrantes en la Ciudad de México. ¡Mentira! El Instituto Nacional de Migración desmintió que realice redadas y operativos contra personas migrantes e informó que la actuación consignada como supuestas redadas obedeció a un oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la Ciudad de México con la intención de prevenir algún acto delictivo, por lo que tampoco se trató de operativos arbitrarios contra personas migrantes. 4. Pedro Ferriz y espacios de TV Azteca sostuvieron que consulados de México introducen ideologías políticas en Estados Unidos. ¡Mentira!
¡Mentira! La labor de los consulados es exclusivamente de protección ciudadana, asistencia a mexicanos y funciones diplomáticas. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México respeta estrictamente la autodeterminación de los pueblos. Por mandato constitucional, el gobierno de México no interviene ni influye en la política interna de los Estados Unidos. 5. El noticiario matutino de TV Azteca difundió que el jitomate cuesta 260 pesos el kilo. ¡Mentira! El precio más bajo del jitomate bola en México se registró en La Paz, Baja California, con un costo de 27.9 pesos el kilogramo, y el más alto en Puebla y el Estado de México, con un precio de 119 pesos por kilo. 6. CNN aseguró que la CIA facilitó un operativo con una explosión en Tecámac, Estado de México, en contra del cártel de Sinaloa. ¡Mentira! El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en México. La cooperación internacional está limitada estrictamente al intercambio de información y coordinación institucional bajo los mecanismos formales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad. Gracias, presidenta. Gracias.